Mariana Sebag es Product Owner en Guru. Lideró el desarrollo de Magic Calendar, el producto de agendamiento inteligente para quirófanos que optimiza con inteligencia artificial los flujos de trabajo en hospitales de Latinoamérica y España. Soy Luciano Turn, CEO de Guru, y en este episodio de Walk the Talk hablamos de los desafíos de pensar un producto digital centrado 100% en las necesidades y experiencias de los usuarios. La idea acá es charlar de una forma bastante abierta, bastante poco estructurada, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un producto digital y en particular el desarrollo de un producto digital, de un software para la industria de la salud que tiene sus propias complejidades. Y creo que hay muchos aprendizajes en este camino y por eso me parece que puede ser una charla muy interesante. Todo esto comienza en un momento, vamos a posicionarlo hace más o menos un año y medio, donde Guru tenía un producto que se llama, todavía existe y tiene usuarios y clientes, que es Guru Analytics. Y en un momento, casualmente cuando Maru empezó a trabajar como Product Owner en Guru, empezamos a notar algunas limitaciones, algunas objeciones que tenían los clientes respecto a este producto y que esto fue el punto de partida para todo un camino que involucró pensar un producto de cero, desarrollarlo. Pero me gustaría justamente empezar desde ese punto de partida, desde ese momento inicial con Guru Analytics mostrando eh, algunas limitaciones, ¿no? Entonces, Maru, ¿qué es lo que pasaba en ese momento con Guru y con el producto y con los clientes? Bueno, creo que en ese momento nos empezamos a preguntar por qué era que estaban entrando poco o que no estaban encontrando por su cuenta esas oportunidades de mejora y que necesitábamos mucho servicio, digamos, del equipo de Customer Success para poder encontrar esas oportunidades de mejora. Y empezó como todo un proceso de esto, entrevistas, brainstorming, charlas, en donde la pregunta giraba en torno a cómo podemos hacer que usen más este producto o que los clientes le vean más valor, porque un poco era eso, sentíamos que no le estaban viendo todo el valor o el potencial que nosotros sí le veíamos. Y creo que a raíz de esa pregunta disparadora fuimos entendiendo o descubriendo diferentes insights, que creo que el principal fue que era muy difícil llegar a la información desde nuestro producto. O sea, que la información estaba toda a disposición, pero que para poder llegar a una conclusión a través de ese producto necesitabas, primero, muchísimo tiempo, y que era algo que nosotros veíamos que en las instituciones donde la estaban usando no había perfiles que tuvieran tanto tiempo para destinar a encontrar esas oportunidades, a explorar esos datos, a bucear esos dashboards. Entonces creo que eso fue uno de los descubrimientos clave, que no tenían Por, tiempo. por ahí hago para quien escucha esto y no sabe qué es Analytics, ¿podés explicar un poquito qué tipo de información le brindaba Analytics o le brinda Analytics al hospital, al prestador de salud, a la clínica? Sí, básicamente Analytics, la idea era generar distintos dashboards o tableros en donde se presentaran indicadores de analítica, sobre todo de los quirófanos de los hospitales, para entender cómo estaba funcionando ese servicio. Los indicadores principales eran volumen, utilización, cancelaciones, cambios, bueno, distintos indicadores dentro del servicio que podían justamente ayudar a analizar que también estaba funcionando ese servicio, dónde estaban los principales puntos de mejora y qué optimizaciones se podían realizar para utilizar mejor los recursos. Debo decir que ahí el problema era como mucha información de difícil acceso, de difícil interpretación, o que no había tiempo también del administrador, del enfermero, del personal de salud para procesarla, para comprenderla y para accionar. Claro, por un lado eso, que si bien estaba toda la información a disposición, no estaba clara la información, no se entendían muy bien las conclusiones que se podían sacar a raíz de cada uno de los gráficos o de los tableros, y entonces necesitaban de nuestro lado mucho apoyo, mucho servicio para poder llegar a esas conclusiones que solos no podían llegar. Sí, y yo también me acuerdo que a veces yo mismo pensaba que lo que en ese momento Google Analytics hacía era como exponer el problema. Entonces uno podía contemplar el problema, podía saber, ok,
en este espacio que yo reservo del quirófano tengo una mala utilización. Y estos son los médicos que están contribuyendo a la baja utilización. O estas son las estimaciones que no son correctas en el tiempo quirúrgico, entonces la línea se atrasa o al revés, o se subutiliza el quirófano. Pero a partir de ahí era muy difícil de esa contemplación de un buen problema, o inclusive hasta del diagnóstico de una posible causa. ¿Qué hacías con eso, no? ¿Cómo Exacto. tomabas ese indicador, o ese número, o ese cociente, ese Key Performance Indicator, y qué hacías? O sea, y el personal de salud en esa vorágine diaria, cómo lo incorporaba, ¿no? A su accionar y cómo alteraba la realidad. Exacto, creo que ese es el segundo insight que sacamos, en donde necesitábamos, además de diagnosticar el problema, ofrecer una solución en el momento y directa. Y creo que eso también se vio muy reflejado en el uso del estimador, que era algo que sí se usaba dentro de Analytics, pero que era una herramienta que, además del diagnóstico del problema, te decía la solución. El estimador de tiempos es una herramienta que a raíz de los datos históricos de las cirugías, de cuánto tiempo le lleva a cada profesional realizar cada procedimiento, te sugiere o recomienda el tiempo que debería programarse para ese tipo de cirugía, para ese profesional determinado. Entonces, además de decirte que estás subestimando o sobreestimando, que ese sería el diagnóstico del problema, te decía la solución, que es asignarle este tiempo concreto. Entonces, dentro de Analytics, nosotros veíamos que ese era el subproducto, digamos, que más se utilizaba y que todos los clientes coincidían con que era una herramienta muy valiosa y que con muchísimo potencial de mejora. Y veíamos esta relación directa entre la herramienta que más usan con una solución directa para su día a día, fácil de usar, sencilla, intuitiva. Total. Y también ahí mismo, ahora me hiciste acordar, se veía también una limitación de esa parte útil de Analytics, que era, bueno, tengo que ir a otro software para después reflejar esto que me recomienda Guru, ¿no? Entonces, tenía que tomar el hallazgo de un software, llevarlo a mi flujo de trabajo, por ejemplo, donde yo agendo el procedimiento quirúrgico, y volcarlo ahí. Y en ese pasaje se perdía mucho, ¿no? Se perdía, eh, si bien parece algo sencillo, eh, ese hecho de tener dos softwares y dos formas de, en una encontrar el diagnóstico y en otro volcar la solución, ¿no? Eh, para soportar el trabajo del día a día, eh, encontramos que la adopción de muchas de estas recomendaciones a veces fallaba, porque esa última milla no estaba cubierta, ¿no? Ese soporte del flujo de trabajo completo. Sí, claro, creo que eso también es una de las particularidades del ámbito de la salud, que hay que adaptarse a procesos, por un lado, muy complejos, por otro lado, que involucran a muchísimos stakeholders muy distintos, porque puede ser desde cirujano, enfermera, administrativo, o sea, muchos perfiles muy diferentes, y también adaptarse a situaciones críticas, o sea, que en un hospital hay emergencias, hay cambios, hay situaciones críticas todos los días. eh, entonces, tu producto también tiene que ser lo suficientemente flexible e integrable para no ser una piedra, digamos, en el camino y poder ajustarse a esos procesos, que por ahí en otros ámbitos es más llano el camino. Tal cual. Esa cuestión de que se integre a muchos procesos existentes y hasta software existentes y hasta bases de datos existentes, que no haya que duplicar todo no sé, el listado de procedimientos para poder tener dos software que utilicen ese listado de procedimientos quirúrgicos, es un requisito muy característico por lo complejo y por lo interdependiente que tiene eh, la salud. Es un requisito de cualquier software que trabaje con hospitales o con clínicas, ¿no? Es un buen punto ese. Bueno, y llegando como a todos estos hallazgos, termina generando como un nuevo producto que en un momento se plantea desarrollar. Contó un poquito más de qué se trata, o de qué se trató en ese momento, la visión de cómo se llama el producto, cuál era la visión y cómo arrancó el desarrollo. Bueno, sí, creo que a raíz de encontrar todos estos hallazgos y de querer encontrar una solución a los problemas que veíamos también, sobre todo en el área quirúrgica, que era como nuestra área de mayor expertise y de mayor conocimiento,
Eh, Empezamos una serie de reuniones también con un equipo externo de diseño, en donde empezamos a plantear diferentes ideas que se nos iban ocurriendo en torno a cómo mejorar los procesos dentro del área quirúrgica. Y también a raíz de entrevistas con los usuarios y de escuchar muchas de las problemáticas que nos planteaban los clientes en el día a día y de este denominador común de no contar con tanto tiempo, de querer optimizar el uso de los recursos, etcétera, nos dimos cuenta que una parte muy, muy importante de esta optimización estaba en poder agendar bien antes que se realizara todo ese proceso, porque era como el punto de partida de todo lo que iba a ocurrir después. Y en ese agendar bien, empezamos a indagar un poco más en qué procesos o cómo eran los procesos de agendamiento de nuestros clientes, y nos empezamos a dar cuenta de que había muchísima artesanía, digamos, mucho manual en todos esos procesos, mucho de esto que nombrabas antes de abro un Excel aparte, además tengo mi sistema de QGIS, además abro una planilla a mano para ir escribiendo anotaciones encima, entonces como que había mucho caos por un lado, mucha manualidad y muy poca estandarización de todos los procesos, y que entonces había una oportunidad de mejora muy grande, y también una oportunidad de incluir, por ejemplo, la inteligencia artificial, porque veíamos que era un área o un servicio que incluía muchísimas variables en paralelo y que tenía en cuenta muchísima información. Y que hoy veíamos que eso estaba centralizado generalmente en una persona que tenía todas estas reglas, variables, horarios, agendas en su cabeza, pero que en ningún lado estaban volcadas, automatizadas, digitalizadas, entonces que también generaba una gran dependencia en estas personas. Está buenísimo y aparte esto como a veces muestra que uno empieza con un problema muy amplio, ¿no? Como uno empezó, bueno, vamos a optimizar las operaciones de un hospital y luego para desarrollar algo que comience con ese camino, a veces hay que enfocar, ¿no? Y achicar mucho el espacio de soluciones eh, para tener impacto. Y eso fue un poco, ¿no? Pasamos a considerar bien que el problema emergía de una agenda mal armada o de una agenda armada muy empíricamente, y que después orquestar una agenda mal armada es muy difícil, ¿no? Y se puede hacer, porque de hecho los hospitales lo hacen todo el tiempo, porque empiezan a acomodar cosas, a cambiar, cuando la cirugía dura menos o más, la acomodan, no es que se deja como está, pero hay mucho trabajo manual ahí, además del problema de agendar, ¿no? Todo esto bien manual, como decías, y el poco del insight fue, bueno, ¿qué pasa si programamos todo esto bien del principio? Y para programar esto bien del principio, no es suficiente con la cuestión empírica de alguien, sino que hay muchas variables. Primero que si todo está en la cabeza de una persona, esa persona no está, y todo se complica. Y después que hay muchas combinaciones, ¿no? O sea, hay muchas combinaciones de posibilidades, eh, y por ahí está bueno ahí explicar cuán complejo, porque uno por ahí piensa, bueno, ¿cómo agenda un procedimiento quirúrgico? ¿Cuán difícil puede ser esto? ¿Cuántas variables, puedes mencionar algunas de cuántas están en esa ecuación que lo hace algo como con una combinación muy exponencial de opciones, ¿no? Sí, bueno, de hecho creo que fue una de las cosas que más me sorprendió cuando fui a distintos hospitales a hacer estos relevamientos o a entender estos procesos, que realmente, o sea, se combina una cantidad de requisitos, por ejemplo, que estén los instrumentales necesarios, no sé, si una cirugía necesita un arco en C, que esté disponible el arco en C. Si necesita hacer una biopsia, entonces necesita que el servicio de anatomía patológica también esté disponible en ese mismo horario. Si necesita algún instrumental de un tamaño mayor a lo normal, puede ser que no entre en todos los quirófanos, entonces ahí tenemos que tener en cuenta en cuál de los quirófanos podemos hacer esta cirugía. Por ejemplo, en uno de los hospitales que son clientes hoy en día, también tenían un tema de enchufes, en donde hay un solo quirófano que tiene un enchufe determinado, donde puede entrar específicamente un instrumental, entonces también tenían que tener en cuenta esos enchufes. Por otro lado, tenés que tener en cuenta si son procedimientos combinados, que estén disponibles las dos partes, digamos, los dos servicios, sean, no sé, cirugía general y cirugía plástica, tenés que hacer que se combinen los horarios de los dos servicios distintos. No sé,
son realmente un montón de servicios que se combinan para que una cirugía pueda suceder en el momento y horario que tiene que suceder. Lo mismo si, no sé, si es una prótesis, el material tiene que llegar a tiempo para que esté durante la cirugía. Si es una anestesia particular, tiene que estar el anestesiólogo que sepa cómo hacer esa anestesia, como que realmente se combinan muchísimas variables que además dependen de personas distintas y de departamentos distintos directamente, y que entonces la coordinación de todo eso es muy difícil, muy entretejida con un montón de variables, y que si una de esas no está, la cirugía no se puede realizar. Exacto. Total, y esa misma multiplicidad de recursos, también otra de las cuestiones que el hospital lo tiene claro, pero que también nosotros profundizamos, es que cada minuto que eso no se usa por la cantidad de recursos, de gente, de infraestructura, de expertise que hay en juego, es muy oneroso para el hospital y para el sistema de salud, ¿no? En general. Sí. Definido ese problema, entonces, bueno, ¿qué definimos crear, ¿no? Bueno, cuando Esa, definimos el problema, definimos crear este producto que se llama Magic Calendar, que básicamente es un calendario inteligente para el agendamiento de cirugías. La idea era desde el principio que fuera un producto muy sencillo, y muy centrado en el usuario y en la experiencia del usuario, que también era algo que veíamos que dentro del área de la salud no abundaba, que los sistemas podían ser muy robustos o estar muy bien pensados, pero que era muy difícil eh, capacitar a un usuario nuevo, entender las distintas opciones que tenías, que cada uno de los usuarios sea consciente de la cantidad de funcionalidades que tenía ese sistema. Entonces nosotros también queríamos hacer un producto que se centrara en el usuario, que fuera fácil de usar, que fuera fácil de capacitar, o sea, fácil para capacitar a un usuario nuevo, y sobre todo que fuera inteligente y que hiciera esta diferencia de tener todas estas reglas automatizadas, de poder generar alertas si te estabas, por ejemplo, agendando en un lugar donde no iba a estar el instrumental disponible, de tener este estimador de tiempos del que hablábamos antes embebido ya en el proceso, cosa de que no te hubieras que abrir por otro lado la página de Guru, buscar ese tiempo, volver a tu sistema y escribirlo, sino que ya estuviera todo dentro del mismo proceso. Y como último requisito que veíamos muy importante era esto de que se integrara con el sistema de cada uno de los hospitales, para que, si bien aislábamos el proceso de agendamiento, digamos, para hacerlo más optimizado, después tenía que volver al sistema de los hospitales para que pudiera continuar con todo el flujo normal y todas las actividades que dispara esa entrada, digamos, en el sistema. Entonces lo que empezamos a pensar, bueno, fue este nuevo calendario Magic Calendar, eh, y empezamos a hacer diferentes wireframes o diseños, pantallas que queríamos preguntar, entrevistar a diversos usuarios de distintas instituciones, de hospitales chiquitos, de redes con varias sedes, hospitales en Argentina, hospitales en otros países. Queríamos hacer como toda esta parte de user research para asegurarnos de que estábamos encarando un problema, primero, real, eh, y segundo, que fuera interesante esa solución para los clientes que teníamos. Entonces, bueno, se armó todo estos prototipos, estas pantallas, y se estructuraron entrevistas para llevarla a cada uno de estos clientes y después poder tener respuestas más estandarizadas de cierta forma para poder sacarle provecho a cada una de las respuestas. y eh, y en tu experiencia de ese proceso, ¿cómo vos te das cuenta? Primero decís esto de la importancia de tener como un prototipo, ¿no? De mostrar, más allá de la historia que contás, tenés que mostrar algo para que el usuario realmente conecte con la solución que le estás que le vas a traer. Pero ¿cómo te das cuenta que realmente em, esto que uno está planteando desde el insight, desde comprender un poco bien el problema, em, es algo necesario, ¿no? ¿Qué escuchaste de los clientes que a vos te hizo, o de los potenciales usuarios, y algunos ni clientes, ¿no? Gente que está involucrada en este proceso, personas que trabajan en el hospital y que nosotros fuimos y les preguntamos todas estas baterías de preguntas y les mostramos
montón de prototipos. Eh, ¿Dónde captás? ¿Cómo estabas vos afinando el oído para decir, acá, acá hay una punta, puede ser que haya un problema verdaderamente importante? ¿Qué escuchaste? Bueno, primero creo que es clave esto que decís de tener algo para mostrar, porque es mucho más fácil corregir que crear desde cero. Entonces, si vos vas con algo muy en el aire o con una idea muy abstracta, sin nada que mostrar concretamente, es muy difícil que te lleves un feedback constructivo, porque para la otra persona, o sea, por ahí para vos es obvio porque trabajas con eso todos los días y ya te lo imaginaste y lo armaste en tu cabeza, pero si a la otra persona no se lo mostrás, es muy difícil que pueda decirte qué opina o decirte, no, mira, a mí me serviría más de esta forma porque mi proceso se hace así, así, así. Entonces creo que primero clave eso de tener algo concreto para mostrar y que no sea simplemente ir con la idea a charlarlo. Y después creo que otro punto que también creo que lo fuimos aprendiendo sobre la marcha es el tema de no hacer preguntas tan centradas en las funcionalidades, sino como dejar más espacio a entender esto que vos decías de cuáles son sus problemas o sus principales pain points, porque como nos pasa a muchos también en otros ámbitos de la vida, cuando lo vivís en primera persona, muchas veces no te das cuenta de que eso es un problema o de que se puede hacer de una forma mejor o de que es ridículo la cantidad de tiempo que eso te requiere o que es un proceso súper engorroso, porque es tu proceso, es tu cotidianidad, es lo que vos estás acostumbrado a hacer y es lo que haces todos los días. Entonces, creo que la clave está un poco ahí en tener ese oído crítico de, si bien esas personas por ahí nos están diciendo mi principal problema está acá, escuchar dónde están esos procesos repetitivos, esas cosas que vos decís, pero ¿por qué lo haces así? ¿Cuál es la explicación de esto? Y muchas veces no tienen una explicación, sino como, no, bueno, lo venimos haciendo así desde siempre. Entonces creo que Claro. ahí te dan como tips o aparecen como las puntas del iceberg de dónde están esos verdaderos problemas que realmente son difíciles de identificar de primera vista, digamos. Mira, ahí cuando estabas hablando de eso, me hiciste acordar hace una semana escuché una entrevista a Elon Musk y el tipo nombraba una serie de cosas que por ahí trampas de la ingeniería y uno es como optimizar una parte del proceso que es innecesaria, ¿no? Entonces, eso lo conecté con esto que decís, que si vas a una pregunta muy específica en el software, no sé, está bien que el botón esté acá o esté allá, o fíjate cuántos clics tenés que hacer para reservar un espacio para tal servicio médico. Por ahí esa reserva es innecesaria, ¿no? O esa parte del proceso es innecesaria y estás como optimizando una parte que podría ser eliminada. Por ahí que de la manera que vos decís, donde vos sí tenés algo para mostrar, pero haces preguntas amplias, ¿no? Sobre a dónde tenés el problema acá, cómo te frenás, eh, por qué, qué mejorarías de esto, ¿no? Eh, Sacás conclusiones que te evitan por ahí caer en una optimización prematura de alguna cosa que resulta que es innecesaria. Sí, también eso, como por ahí cuando vas por algo muy específico, o sea, probablemente cuando vos le preguntás a un usuario si querés mejorar X cosa de tu proceso o si querés hacer esto más rápido, la respuesta el 99% de las veces va a ser sí, pero eso no quiere decir que optimizar eso vaya a hacer una gran diferencia en tu proceso, porque por ahí te estás centrando en una parte muy chiquita o en algo que hoy ocupa el 10% de su tiempo, entonces que si bien lo estás optimizando, no vas a generar un impacto al final. Entonces también está bueno eso, entender qué partes de ese proceso son las que más van a impactar en mejorar o optimizar y qué partes no influyen tanto. Total, total. Me gustaría ahora adentrarnos en una parte que sé que vos misma transitaste y fuiste resolviendo cada vez mejor, que es, ok, tengo el producto, tengo una serie de, un MVP que quiero construir, ¿no? Asumiendo que hice todas estas investigaciones y acerté con mi hipótesis, o al menos tengo hipótesis que están bastante refinadas, ¿no? Y que estoy listo para construir. ¿Cómo es el proceso de iniciar o llevar adelante la línea de montaje de esto, ¿no? La fábrica. Hay un equipo de desarrolladores que tienen un líder de desarrollo, hay un product owner, que en este caso sos vos, ¿no? Y empieza a ver, en lo ideal, una forma ágil de trabajar, en donde hay un roadmap y hay una serie bueno, de especificaciones. Esto seguro que lo podés describir vos mejor, pero sé que uno no empezó
digamos, haciendo esto de una manera súper aceitada, sino que fue mejorando con el tiempo y vos entendiendo mejor todo este proceso de desarrollo para guiarlo y para ser una muy buena product manager respecto a a cómo pasar estos requerimientos a un equipo de desarrollo. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste que hay que hacer? ¿Cómo se hace esto? No sé, te hago una pregunta amplia y después vamos a las partes más específicas, ¿no? Si querés, pero arranquemos por lo amplio de cómo es este proceso de construir. Bueno, creo que lo primero, lo principal, lo más importante es tener en claro las funcionalidades que vos no negociás, digamos, para este MVP. Entonces, tener en claro cuál es ese norte y poder especificarlas lo mejor y más detalladamente posible, porque eso después se tiene que traducir a un código, alguien lo tiene que escribir y eso va a quedar así, o sea, se tiene que automatizar de alguna forma. Entonces, cuanto más abierto vos seas en tu vocabulario, cuanto más escenarios posibles dejes a libre interpretación, obviamente ahí es donde empiezan a surgir los problemas. Ok. Entonces creo que Porque hay eso, un núcleo que es como la piedra, la base, y que ese andamiaje tiene que estar, ¿no? Y tiene que sí, estar bien especificado. bien Ok. especificado y también eso, como que yo creo que en mi recorrido también fui entendiendo qué significa que esté bien especificado. Porque una cosa es para una persona que nunca, no sé, que no tiene experiencia con el desarrollo o con el código, yo por ahí pensaba que decir, quiero que el producto toques este botón y se descargue de tal cosa, para mí era estar bien especificado. Pero obviamente cuando lo agarra alguien técnico te dice, bueno, pero ¿qué usuarios pueden hacer esto? Y si tengo este perfil, ¿me debería dejar o no me debería dejar? Y si hay un error, ¿qué debería pasar? Y si no hay datos, ¿qué debería pasar? Y si no tengo internet, ¿esto se tiene que descargar o no se tiene que descargar? Y si esto está conectado de tal forma, bueno, como que empiezan a aparecer un montón de preguntas que por ahí vos inicialmente nunca te planteaste, pero que después hacen a la construcción de esa funcionalidad de la parte de atrás, digamos, y que entonces también vas entendiendo qué significa que una funcionalidad o que una especificación esté bien especificada. Eh, y que creo que cuanto más especificada esté y cuanto más charla previa o más masticada esté, va a salir más rápido y va a salir mejor. Y también otra cosa que fuimos aprendiendo en el camino, digamos, es que cuanto más contexto tengan las personas que desarrollan sobre el producto y sobre esa funcionalidad, más fácil es tener este tipo de charlas y más fácil es que la funcionalidad sea lo que uno esperaba, digamos. Porque también es eso, muchas veces hay una desconexión entre el equipo de desarrollo y el equipo de producto o los clientes, en donde ellos no entienden o no tienen visibilidad de qué está haciendo el producto, sobre todo cuando todavía no está implementado, que no tienen algo donde entrar y probarlo, eh, y que eso me parece que fue un cambio muy grande cuando desde el equipo de desarrollo hubo un entendimiento completo de hacia dónde íbamos con Magic Calendar, qué queríamos que hiciera, por qué queríamos que hiciera lo que hacía, eh, de hablar con los clientes y entender las necesidades, o no sé, muchas veces pasaban los requerimientos directos, entonces era como un cliente levantaba un pedido y eso pasaba directo y lo empezamos a desarrollar. Y muchas Mm. veces venían con, che, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Y una vez que teníamos esa conversación y se entendía que había una razón lógica que partía del proceso de los clientes, era mucho más fácil darle una vuelta y decir, ah, bueno, entonces podríamos encararlo de esta forma en vez de así, y surgían conversaciones más interesantes que simplemente, bueno, ejecuto este pedido. Está buenísimo. ¿Y cuán importante es en este rol de construir esa especificación la redacción, ¿no? ¿Cómo lo redactás? ¿Es importante o más o menos? ¿Hay que seguir un framework como bien estructurado para armar el story o con tener claro cómo redactarlo y redactarlo como bien escrito es suficiente, ¿no? ¿Cuán importante es la parte como de saber redactarlo y qué tips hay al respecto? Bueno, sí, yo creo que es bastante importante. Nosotros usamos este framework de User Stories, en donde la idea es poner qué tipo de usuario quiere X funcionalidad y para qué la quiere. Entonces ahí ya un poco le das este contexto del que hablábamos antes. También partís de la base de que ya se sabe para qué usuario se está construyendo esa funcionalidad. Y después lo que nosotros generalmente intentamos hacer es tener el diseño previo a que eso se vaya a ejecutar.
Entonces la idea también es poner ahí todo lo que se tenga de Figma, screenshots, videos, todo lo que ayude a entender Mm. bien cuál es el flujo pensado para esa funcionalidad, para que tenga todo lo más especificado posible. Una parte muy importante también es las conversaciones. Nosotros durante las plannings se habla de todas las historias que van a entrar en ese sprint y si cualquiera tiene dudas o si algo no se entiende o está poco especificado, está esa instancia presencial o personal, digamos, en donde se charla hasta que se entienda. Y me pasó de una que participé, que veo que también aprendimos o fuimos refinando el hecho de cuán grande tiene que ser esa user story. Me parece que al principio, o hace un tiempo, nosotros armábamos o, como historias muy grandes y que era difícil completarlas y que era difícil ver hasta dónde, cuál era el resultado, hasta dónde se extendía, ¿no? Y eso vos lo empezaste como a dividir en partes, ¿no? Sí, creo que eso también es muy clave, como empezar o sea, tener un poco la misma visión de MVP, en donde la idea es que cada versión de MVP sea algo funcional, pero definido, concreto, chiquito, también hacia adentro, digamos, como en cada una de las medidas. Entonces, lo mismo con las Claro. historias, o sea, que sea algo que aporte valor, o sea, no puede ser una historia tan chiquita que sea una modificación que no te aporte ningún valor en el producto, que sea algo que sí aporte valor, pero que sea lo suficientemente definido y contenido como para decir, ok, avanzo esto, lo termino, agarramos la siguiente. Buenísimo. Y este camino, bueno, duró varios meses primero entiendo que es casi como una, no sé, cuando uno construye una casa, ¿no? Primero no ves nada, ves los cimientos, ¿hubo alguna serie de decisiones claves en esos cimientos que vos decís, che, acá tomamos una buena decisión, acá más o menos? ¿Cuánto impactan las decisiones del principio cuando estás armando los cimientos? Supongo que esto es, que es el tipo em, el tipo de librería que usás, cómo vas a definir el tipo de, no sé, las bases de datos que vas a usar, cómo definir la interacción entre las distintas partes, ¿no? Del software, si vas a construir algo, vas a usar librerías externas. Hay decisiones bastante técnicas, ¿no? Que por ahí impactan para lo que viene. Sí, creo que la negociación siempre suele ser un poco entre velocidad y calidad versus, o sea, no calidad en el sentido de que sea algo que no funcione, pero sí en el sentido de hacerlo de la mejor forma o con la mejor arquitectura o con la arquitectura más escalable posible. Entonces siempre está un poco esa negociación en donde, por un lado, queremos que sea algo estable, robusto, que pueda escalar y que contemple los escenarios de crecimiento y de futuro que vemos, pero tampoco que sea tan complejo o tan rebuscado o tanta sobreingeniería que no nos permita sacar algo de acá a los próximos 5 años. Entonces creo que generalmente se da un poco por ahí la negociación, en donde a veces aceptás cierta deuda técnica en pos de, bueno, lancemos antes o que esto salga más rápido, y también el salir más rápido lo que permite es validar esa hipótesis, confirmar que es por ese camino y volver. Entonces, que si vos validás que es por ahí, listo, volvemos y lo hacemos con la arquitectura súper, duper, escalable, robusta, pero ya sabemos que no perdimos el tiempo haciendo eso cuando todavía no lo habíamos validado. Entonces, no es To- simplemente que aceptamos la deuda técnica para hacer las cosas rápido y lanzar y tener el producto a la venta, sino que también tiene una explicación de esta visión más ágil, en donde la idea es siempre tener el usuario en el centro, ir, validar, y si validamos, listo, volvemos y lo hacemos de la mejor forma posible. Sí, sí. Y pienso, recién pensaba esto de la iteración y refinar, que quizás toda la primera parte es la más riesgosa, porque es donde todavía nada vio la luz, ¿no? Hay como una serie de validaciones que hiciste con frameworks, perdón, con Figma, ¿cómo se llaman estos? Con wireframes, Wireframes. ¿no? Exacto. Pero todavía el producto no se chocó con la realidad, ¿no? Entonces, cuanto más cosas incorpores ahí, y más tarde ese proceso, es la parte más riesgosa, porque no hubo el primer choque todavía. Después, las siguientes iteraciones, una vez que decís, che, a ver, esto sí va, sí funciona, pero tiene toda esta cantidad de errores,
le bajaste el riesgo porque ya hiciste una primera validación, pero al principio no. Hubo mucho corte respecto al primer MVP, la primera idea de MVP de Magic Calendar y lo que terminó saliendo con el primer cliente. ¿Se achicó mucho o, o sentís que se respetó bastante lo que se había definido? Desde lo que habíamos pensado en un primer principio como MVP, se recortó, te diría que creo que la mitad incluso, como que tuvimos que volar un montón de cosas. También cuando nos enfrentamos a bajar la idea a la realidad. Como que obviamente cuando está todo en el plano de las ideas, te se vas y empezás a meter, bueno, podemos hacer esto y esto y esto y esto, y después cuando viene una persona y te dice, ok, esto me va a llevar 6 meses de desarrollo, te dices, bueno, no, entonces saquemos esta parte, ajustemos esta otra, empecemos por, no sé, por ejemplo, un ejemplo más concreto, nosotros queríamos hacer un perfil para los agendadores y otro perfil para los médicos y otro perfil para los supervisores. Y cuando vimos que eso iba a llevar un montón de tiempo, dijimos, bueno, ok, descartemos estos dos, nos centramos ahora en el perfil de agendador, hacemos este lanzamiento, vemos cómo funciona y si todo va bien, después seguimos con el perfil del médico, el perfil del supervisor, etc. Pero para el primer MVP nos centramos solamente en uno de los perfiles y creo que fue una buena decisión porque era inabarcable hacer todo eso a la vez. Y creo que esto debe ser lo más usual, ¿no? En la mayor parte de las experiencias como la que estamos relatando, debe pasar que uno termina recortando, o sea, que se entusiasma con el wireframe y que después requiere mucha disciplina eso, ¿no? También, y disciplina y criterio, ¿no? Y conocer de qué estás construyendo porque vas a tener que cortar, ¿no? Y vas a tener que hacer estos compromisos. ¿Dónde los haces? Por ahí tienen mucho costo, ¿no? Porque por ahí te vas por un callejón sin salida y cortaste cosas esenciales, y lo contrario, ¿no? O le agregaste muchas cosas que no eran esenciales. Entonces hay un poco un arte ahí, ¿no? De cómo dar con esos recortes. Siguiendo un poquito, avanzando un poco, algunos casilleros más, nos aproximamos, ¿no? Al famoso eh, Go Live, ¿no? En el momento en donde la rueda del avión toca la pista, ¿no? Eh, y ahí, ¿qué va pasando, ¿no? Primero que tenés que tener entiendo lo básico, ¿no? Tenés que tener un cliente, tenés que tener un lugar en donde esto ocurra, que eso lleva toda otra, ¿no? Preparación, negociación. Asumamos que, bueno, tenemos este partner, ¿no? Por ahí puedes explicar un poco el concepto también, ahora pienso, ¿no? De design partner. ¿Qué es esta idea de tener a alguien donde probar por primera vez un producto que involucra un montón de riesgo también para el hospital? Bueno, sí, nosotros, los primeros clientes que tienen Magic Calendar están dentro del marco de Design Partners, que esto implica que tenemos como un convenio de construcción en conjunto, en donde nosotros también tomamos sus ideas o sus principales puntos de dolor o sus principales pedidos, digamos, los adaptamos también a nuestros procesos y queremos generar esas funcionalidades en conjunto. Entonces, lo que nosotros hacemos como proceso de onboarding de un nuevo cliente, la primera etapa siempre es una etapa de relevamiento, de entender cómo funcionan sus procesos y hacer un análisis de cuál es la distancia del proceso que tienen ellos hoy en día versus el que quedaría con Magic Calendar instalado. Y si vemos que ese proceso, o sea, que esa distancia, que esa brecha es muy grande porque no, el proceso que tienen ellos hoy en día no se puede adaptar con Magic Calendar fácilmente, entonces buscamos desarrollar funcionalidades nuevas dentro de Magic Calendar que permitan acortar esa brecha, digamos, eh, o solucionarlo, solventarlo de alguna forma que les sirva a las dos partes, digamos. También ahí uno de los riesgos que nosotros vemos es como sobreadaptarnos a determinados procesos de un hospital en particular. Entonces el desafío un poco ahí es entender esas necesidades, pero también darle una vuelta más para que eso pueda ser generalizable o aplicable también en otros contextos. Así que el producto está. ¿Cuánto antes hay que empezar a planear con el cliente ese Go Live, el momento en donde el hospital empieza a agendar con Magic Calendar?
Bueno, creo que uno de nuestros aprendizajes ahí también fue a partir de nuestro primer Go Live con el primer cliente. Creo que se necesita bastante tiempo, sobre todo en productos como Magic Calendar, en donde van a impactar directamente en el proceso, en un proceso muy central de cómo funciona el hospital y de que intervienen tantas personas, tantos servicios y sí, tantas partes distintas, porque o sea, este proceso de Go Live nuestro implica, por un lado, esto, entender qué diferencias va a tener el proceso ahora una vez incorporado Magic Calendar. Por otro lado, todos los testeos que sean necesarios para asegurarnos que las integraciones están funcionando bien, tanto de ida como de vuelta, hacer capacitaciones con los usuarios, que todos sepan cómo se usa, que tengan su usuario propio, que tengan abierta una computadora a disposición, y hacer las migraciones del sistema anterior al sistema nuevo. Y creo que a raíz de nuestra experiencia con este primer hospital fue que implementamos todo un proceso de onboarding mucho más estructurado, con fechas de estas distintas etapas, de primero el relevamiento, una vez que entendemos el relevamiento y vemos qué diferencias o qué brechas vamos a generar una vez que instalemos Magic Calendar, hay todo un periodo de como solución de esas brechas, que puede ser una funcionalidad nueva de Magic Calendar o puede ser una solución alternativa o complementaria dentro de sus sistemas, pero como proponer ese nuevo proceso, después hacer las capacitaciones, después hacer las migraciones y por último, una vez que ya damos check, 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 check con todos estos ítems, ahí sí decimos, ok, estamos preparados para hacer Go Live y que se deje usar el sistema viejo y que todos empiecen a agendar dentro de Magic Calendar. Y creo Y que ahí, nuestra experiencia con el primer cliente nos sirvió mucho para hacer el segundo y el tercero de una forma mucho más fácil, con menos fricciones que lo que nos pasó en la primera vez, digamos. total. Y ahí me gustaría también tocar en más profundidad el tema cultural. Mencionaste los entrenamientos, ¿no? Una cosa que me acuerdo que nos dimos cuenta fue, ok, hay que entrenar, pero aparte también hay un tema de la incertidumbre ante el cambio, ¿no? Que el usuario muchas veces necesita estar acompañado, necesita estar informado, porque es muy probable que ocurran cosas, ¿no? Que ocurran errores, que ocurran cosas que uno va a ir solucionando los primeros días. Eh, y en eso, por ahí, como tener en cuenta esta gestión del cambio en toda su complejidad, y que por ahí es el 50% del éxito de ese Go Live, ¿no? Eh, que, ¿Qué aprendiste ahí o qué sentís que ahora hacemos distinto? Sí, creo que por un lado el hecho de ir, o sea, siempre viajamos, aunque sea en otros países o en otras provincias, tenemos un periodo antes del Go Live en el que viajamos al hospital, estamos ahí, conocemos a los principales usuarios. Por ahí, como te decía, la realidad es que Magic Calendar es un producto muy sencillo y muy intuitivo, entonces la parte de capacitaciones en realidad no es muy larga ni extensa, pero aunque sea fácil de aprender a usar, nos sentamos al lado de las personas del nuevo usuario y nos quedamos ahí, a cada uno por ahí haciendo sus tareas, pero como para que sepan que ante cualquier problema, cualquier duda nos pueden consultar, también para mostrarle todas las funcionalidades que tiene, que por ahí se queda solamente agendando y se le pasa que hay otras soluciones a disposición. Nada, creo que eso, que fue muy importante el estar presentes dentro del hospital y de conocer todos los diferentes stakeholders o las diferentes personas que intervenían en ese proceso para poder llevar, por un lado, esta tranquilidad, porque obviamente, como vos decís, siempre los cambios generan resistencia y generan fricción, entonces está bueno como tener esa parte más humana de llevar esta tranquilidad, de que nos conozcan, de que sepan que vamos a responder si hay algún problema, de que estamos dispuestos a ayudar con las migraciones, de que, bueno, de eso, de conocernos y de vernos presentes ahí. Creo que eso facilitó mucho tanto la comunicación como la resolución de problemas, como la recepción de Magic Calendar dentro de cada institución. Y después eso, entender que siempre va a haber un poco de resistencia
y que siempre, o sea, que generalmente durante los Go Lives no se cubre con el 100% de las necesidades de los clientes, pero sí mostrar que nosotros tenemos una velocidad de entregas o de respuestas, que es que nosotros cada 2 semanas hacemos un nuevo lanzamiento de funcionalidades y que entonces si algo no se cubrió exactamente para el Go Live, eso puede estar solucionado dentro de las próximas 2 semanas o un mes si es algo muy crítico. Entonces también llevar esa tranquilidad de que todo lo que ellos necesiten para que su proceso no se frene va a estar solucionado. Y esa iteración que viene después, eh, primero creo que a nosotros nos empezó a resultar, eh, viene mucho valor ahí, ¿no? Porque primero le sacás el riesgo inicial de armo todo sin testearlo, o sea, sin probarlo con el usuario. Una vez que eso está ya operativo, empieza a haber un ida y vuelta. Y yo creo que hay mucho de esto que también diferencia un buen software o un software muy bueno de uno mediocre, es que no es tanto el inicio, sino cuán obsesivamente vos continuás con ese camino. Parece que muchas veces pasa en salud cuando yo creo que hay muchos casos donde el hospital es válido que desarrolle su propio software, pero muchas veces pasa que la primera idea como que aglutina a todos, ¿no? Y el hospital está para atender pacientes, digamos, para brindar servicios de salud y no tanto para desarrollar software. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Se lanza el producto y luego toda esa iteración y esa obsesión que es no sé, lo que va desde el kilómetro 1 al 42 para terminar la maratón o no se termina nunca, es toda esa iteración sucesiva o que viene después, ¿no? Del primer lanzamiento del producto. Y, y ahí hay mucho de persistencia y mucho de ir como afinando cada vez más detalles que pueden ser, si no se tratan con mucha curiosidad y con mucha profundidad, pueden, digamos, obviarse o dejarse a mitad de camino, ¿no? ¿Qué es tu experiencia? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste a entender mejor estas iteraciones sucesivas del producto? Eh, ¿qué, ¿Qué se puede lograr con esto? Eh, ¿Cuál es el grado, cuál es el avance que estas iteraciones permiten? ¿No? ¿Qué fuiste aprendiendo de esta mejora continua del producto? Sí, creo que permite esta evolución constante en donde cualquier nuevo descubrimiento o hallazgo de, no sé, un proceso determinado o de algo que veamos que no está funcionando del todo o algo que vemos que está confuso, o sea, nada, permite todo el tiempo estar corrigiendo y mejorando el producto y yo creo que esa también es otra de las diferencias en el sistema con la industria de la salud, que es que no están acostumbrados, como vos decías, a el SaaS, en donde todo el tiempo se reciben actualizaciones, todo el tiempo se reciben mejoras. Entonces, claramente es algo que lo ven como algo súper positivo porque el resto de sus sistemas está como está y se queda así para siempre, generalmente. Entonces, por más de que ellos tengan quejas, sugerencias o planteos de mejora, saben que eso no va a suceder. Y el hecho de que sepan que con nosotros, aunque sea esta primer grupo de design partners, cualquier sugerencia, idea, propuesta que ellos tengan para mejorar el producto, la vamos a llevar a cabo, creo que es muy motivador también para el equipo que lo recibe y que además el hecho de que nosotros, lo que te decía antes, intentamos que esa funcionalidad no sea sesgada para un solo hospital, sino que pueda servir para el ecosistema entero, también genera que una idea de un hospital llegue a otro. Entonces también nosotros somos medio intermediarios en esa evolución integral, digamos, de todos los hospitales que sean clientes de Uru, que eso está buenísimo porque tenemos hospitales en distintos países, de distintos tamaños, de distinto peso, eh, y que entonces que la idea de un hospital privado en España le llegue a un hospital en Rosario, tal vez era impensado en otros sistemas. Está buenísimo. ¿Y cómo se mantiene, ¿no? Un buen roadmap o una buena hoja de ruta de todo en base a todas estas devoluciones, feedbacks, cosas que uno va aprendiendo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se, ¿Cómo se prioriza esto y cómo se mantiene?
de una manera alineada, ¿no? A la organización interna, a Guru como empresa que tiene que producir software, pero que tiene recursos limitados, ¿no? Entonces tiene que hacer algo primero y otras cosas después. ¿Cómo se hace para comunicar esto bien y para mantenerlo con claridad? Bueno, creo que por un lado es muy importante esto, como mantener siempre la comunicación con los usuarios y a la vez tener esa mirada crítica de entender qué es lo realmente urgente o lo realmente crítico versus lo que les gustaría tener porque les sumaría. Que a veces en la conversación con los usuarios, nada, obviamente cada uno está muy involucrado en su parte del proceso, entonces por ahí te dicen, no, que esto es súper importante, si no me frena todo, no puedo avanzar. Y después cuando lo analizás por ahí con una perspectiva más abarcativa o más desde afuera, se puede solucionar eso mismo que planteaba con otras, o sea, de otra solución, con otras ideas que por ahí sean menos complejas o menos, que lleven menos tiempo que la solución que habían propuesto ellos, digamos. Entonces creo que es importante como ese ejercicio de decir, ok, entiendo tu necesidad, pero por ahí me llevo más la necesidad que el pedido concreto. Después también entender esto, cuáles son los puntos en común de varios clientes, o sea, si varios ya nos plantean que necesitan una funcionalidad en concreto, bueno, hay más probabilidades de que vaya por ahí la cosa que una funcionalidad muy específica que se adapta solamente al proceso de uno de nuestros clientes. Entonces creo que un poco la clave está ahí en manejar esos pedidos con ese criterio de qué es lo que va a generar más impacto a nivel global y no solamente en cada una de las instituciones. Y creo que la otra clave es la flexibilidad. Y que si un día vos tenías un roadmap súper estructurado con un montón de fechas y un montón de previsibilidad y un día viene un cambio gigante porque las prioridades cambian, hay que aceptarlo Por cambiar, y seguro. cambiarlo. Total, total. Y no enamorarse tanto de una particular solución, ¿no? Exacto. Sino a veces esto, ¿no? Como enamorarse más, siento yo, de la visión, de todo el camino, que de una prioridad en particular que puede ir cambiando con lo que te vas como vos enterando, ¿no? Y como que vas absorbiendo del usuario, del mercado, de estar ahí. Em, y una cosa súper interesante que nos pasó a nosotros, y que creo que puede pasar con muchos productos, primero es eh, que hay una diferencia respecto, volviendo a Analytics, es que un producto empieza a usarse mucho, entonces eso te permite mucho más feedback. Cuando el producto tiene un uso muy esporádico, no sé, una vez por semana, es muy diferente al tipo de producto que tiene un uso de, no sé, una vez por minuto o una vez cada 10 minutos, ¿no? Todos los días. El volumen de feedback y de entendimiento es muy superior. En ese sentido, a nosotros ahora, cada vez que el producto falla o se detiene, nos enteramos no sé, a los 2 minutos, porque la gente nos lo manifiesta, versus Analytics, que a veces el producto fallaba y nos enteramos al día siguiente porque no tenía ese grado de uso. Entonces, es mejor enterarse de los problemas rápido, aunque pueden ser estresantes, ¿no? Por tener un sistema que sea que esté tan involucrado con el proceso central de un hospital como es agendar una cirugía, ¿no? Y otra cosa que nos pasó, Maru, me parece, y es que a veces hay usos no previstos, ¿no? Y pasó mucho esto con el uso de una versión móvil del producto, por ejemplo. No nosotros lo pensamos a Magic Calendar para que lo usen inicialmente 2, 3, 4 personas que estaban todo el proceso, como vos describiste al principio, de agendamiento, de construir la agenda. Hay mucha interacción, obviamente, con el cirujano, con quien provee el recurso, la prótesis, el medicamento, cómo se prepara el proceso, pero el usuario principal era el agendador. Y nos dimos cuenta que esto se amplió a, no sé, 10, 20, 30, hasta 50 usuarios en un hospital, ¿no? Y ahí fuimos a entender qué pasaba, ¿no? Em, y bueno, nos dimos cuenta que había muchos más usuarios, que había médicos y cirujanos que entraban casi todos los días y teníamos que entender por qué era, ¿no? Em, y, y no estaba muy bien preparado el producto para que lo accedan de celulares, ¿no? Y sin embargo,
el producto se accedía mucho por celular. Y ahí apareció como, che, este producto tiene que tener una versión móvil, ¿no? Tiene que tener una forma distribuida y muy, eh, muy sencilla de accederse en los celulares, porque esto es lo que en definitiva el usuario quiere, porque lo está manifestando con su accionar, ¿no? Entonces ahí no hay tanto que preguntar, sino hay algo de que ver, ¿no? Que prestar atención. Sí, creo que ahí es muy importante esto, como estar atentos a lo que sucede, más allá de lo que uno pretende que suceda. Creo que eso es una de los pain points de los diseñadores, que suele suceder eso, que vos pensás todo el flujo, pensás todo el diagrama, te armás todo el Figma, todo divino, y después cuando eso sale a la realidad, la gente lo usa como quiere y como le pinta, entonces hay muchas diferencias entre lo que uno se imagina que va a suceder versus lo que en realidad sucede, y que creo que está bueno tener como esa proactividad de ver qué es lo que está realmente sucediendo con tu producto, porque pasan estas cosas, e incluso, o sea, para enterarte de estas cosas muchas veces ni siquiera te lo van a pedir, porque a nosotros nunca nos vinieron a decir necesitamos una versión mobile porque lo estamos viendo en el celular. Simplemente sucedía y, o sea, no lo veían como una necesidad de desarrollar algo nuevo que fuera mobile, porque ni siquiera se les ocurría la posibilidad de que podía ser mejor si lo hacíamos específicamente para eso. Ellos simplemente entraban y decían que sí, había algunas cosas que no eran muy fáciles de ver o de tocar o de usar, pero que igual estaban felices con que cada uno lo podía ver desde su casa, desde la cama, desde el sillón, todas las cirugías que tenía agendadas para la próxima semana. Entonces creo que si incluso hubiéramos ido con la pregunta de ¿qué querés mejorar? No hubiera surgido esto, que sí surgió para hacer preguntas más amplias, por entender el proceso completo de cómo lo estaban usando, por ir por aristas por ahí más afuera del uso concreto que estaban dando día a día. Total, total. ¿A dónde ves Magic Calendar dentro de un año y a dónde ves Magic Calendar dentro de 5 años? O sea, creo que lo bueno de esa respuesta es que si vos me preguntás cómo me imaginaba Magic Calendar hace un año, no era ni la mitad No de las era cosas ahora. que tiene ahora. Entonces que siento que tenemos una velocidad de avance y de desarrollo mucho más rápida incluso que lo que nuestra imaginación puede plantear en estos términos. Eh, Está bueno eso, está bueno. Me hiciste acordar de otra cosa que vi hace poco, que era una entrevista a Steve Jobs y le preguntaban, estaba con Gates, ¿no? Y Bill Gates le decía, ¿dónde va a estar? Ponele que esto fue hacía poco que se había lanzado el iPhone, ¿no? Ponele fines del, no sé, ponele que era 2008 o 2010. Y, y el tipo, y Bill Gates decía perfectamente dónde iba a ir todo lo móvil. Y le hacen la misma pregunta a Steve Jobs. Y Steve Jobs dice, la verdad que no sé. Porque si vos me preguntabas hace un año que me decías que el GPS iba a ser como un caso de uso central en el teléfono, yo nunca lo hubiera podido prever esto. Y sin embargo, esto lo decía en el 2010, donde estaba arrancando, ¿no? O el sí. 2008. Y sin embargo, resulta que el GPS fue central para todo. Y todavía no existía Uber, así que imagínate todos los casos de uso que surgieron a partir del GPS. Y el tipo decía, la verdad que no lo sé. Em, Hay mucho en la innovación que tiene que ver con poder decir no sé, ¿no? Poder como estar abierto a que el usuario o a que el caso de uso te sorprenda. En general es una respuesta que se escucha poco porque como que querés forzar tu visión del mundo, ¿no? Más a lo Gates, que dice, no, la verdad es que yo creo que el celular nunca se va a usar, decía él, por ejemplo, para la parte de edición de video, porque edición de video requiere una pantalla grande y él tenía como clarísimo, ¿no? A dónde iba en su cabeza y Jobs era más, la verdad, es que esto ya me sorprendió un par de veces, la verdad no sé, ¿no? A dónde va. Eh, Así que en este caso, bueno, sí, te sorprende un poco, ¿no? Hacia dónde va un producto como Magic Calendar. Veníamos hablando un poco antes de que, en la conversación fuera del podcast, que eh, inicialmente Magic Calendar está totalmente centrado en un calendario y ahora estamos desarrollando una funcionalidad que tiene que ver con como una bandeja de tareas, ¿no? Que lo asemeja más a un producto de gestión de tareas, gestión de workflows o gestión de prioridades de acciones que simplemente a un calendario con días, horarios, que uno va poniendo cosas, ¿no? Entonces ahí hay como un cambio
de paradigma que no es nuestro, ¿no? Que vino del cliente. No, o sea, obviamente lo que sí creo es que hay un potencial enorme en esto que decíamos, aplicar soluciones de inteligencia artificial dentro del ámbito hospitalario. Creo que Magic Calendar tiene la posibilidad y la potencialidad de ser aplicado no solamente dentro de los quirófanos, sino también dentro de otros servicios de los hospitales, e ir como creciendo en ese sentido y ser cada vez más transversal a todas las operaciones del hospital en general. También veo mucho esto que nombrás de cómo incorporando más usuarios y más perfiles de esto. Por ejemplo, ahora tenemos un perfil donde cada cirujano puede ingresar a ver sus propias cirugías, eh, también poder incorporar a los anestesiólogos, también poder incorporar a instrumentadores quirúrgicos, bueno, eso, como ir ampliando cada vez más la llegada o el alcance de Magic Calendar, creo que sí va un poco por ahí la cosa y de ir incorporando más soluciones con inteligencia artificial que permitan llegar a optimizar cada vez más los recursos y que también creo que va a ser un poco de retroalimentación, porque cuando nuestros clientes empiecen a mejorar y empiecen a tener cada vez más optimizados sus recursos, el diferencial que vamos a poder dar va a tener que ser cada vez más fino para que realmente sigan mejorando un poquito cada vez. Entonces eso también creo que nos va a obligar un poco a encontrar esas sutilezas o ir a pincharnos, a hilar cada vez más fino en los algoritmos, en las recomendaciones, en las alertas, y obviamente todo la otra pata del producto, que es una parte más conversacional o asistencial, en donde también se incorpora toda otra, otra gran categoría que hoy está muy en auge de los LLMs, de la conversación generativa, etcétera, de incorporar eso como complemento para las tareas diarias, para saber información en el momento, para hacer un seguimiento en tiempo real de, no sé, de los pacientes, para comunicación con los pacientes incluso. Entonces creo que sí, que tienen mucho para extenderse y para llegar a cada vez más servicios o más partes de los hospitales. Está buenísimo y me gustaría como cerrar con un punto muy importante, que es este que decís de la medición del impacto, ¿no? Porque de vuelta, como optimizar, aplicar inteligencia artificial para optimizar procesos de trabajo en los hospitales, puede quedarse como en el titular, ¿no? Y nosotros ahora estamos estamos desarrollando una forma de medir esto, ¿no? Y que sea como algo que nos mantenga como accountable, ¿no? Con la responsabilidad de entregar ese valor al cliente, que es esto de Magic Scoring, o una forma de poder cuantificar, ¿no? Y medir ese valor, que es como desarrollar un poquito esta idea, porque un poco cierra, ¿no? El tema de la promesa que uno le hace al cliente, que es esto verdaderamente te va a volver un hospital con mayor capacidad, ¿no? Con mayor capacidad, con los mismos recursos. ¿Cómo hacemos para poder medir esto y comunicárselo al cliente y ayudarnos a mejorar a nosotros mismos, ¿no? Bueno, básicamente lo que hacemos es buscar indicadores que nos muestren cómo estaba el hospital previo a la instalación de Magic Calendar y después tomar esas mismas mediciones post la implementación de Magic Calendar. Y se hace una nueva evaluación mes a mes. Entonces la idea es que a través de esos tableros que también están publicados para que los clientes lo puedan ir viendo en tiempo real, digamos, y viendo cómo va evolucionando, viendo las tendencias, la idea es ir comparando cómo es ese crecimiento o esas modificaciones de estos indicadores para corroborar si efectivamente el hospital está mejorando, está haciendo más volumen de cirugías, está teniendo mejor estimadas los tiempos, bueno, todos estos indicadores para comprobar que efectivamente esa optimización está ocurriendo y no es simplemente una expresión de deseo. Sí, yo creo que eso vale mucho para una compañía, para una startup, ¿no? Si querés, soluciones de software que ya no requieren casi una medición del ROI muy detallada, ¿no? Uno, no sé, usa Slack y no está pensando en a dónde está el retorno de la inversión, a veces, ¿no? Y muchos otros como muy maduras. Y hay otras como Magic Calendar que tienen que demostrar esto, ¿no? Y que, por un lado, te dan como mucha disciplina al operar una startup, que es, ok, el producto es lindo, se usa,
pero estamos logrando el horizonte que nos planteamos, estamos realmente acercándonos, se lo podemos mostrar al hospital, y a veces la respuesta va a ser no, y eso va a generar una serie de acciones para que se transforme, ¿no?, en una medida cuantitativa positiva. O sea que le da disciplina lo que yo veo es que le da al startup una disciplina y un sentido del norte muy claro, que no sea enamorarse del propio software, ¿no? Por ejemplo. Y por otro lado, porque hay que demostrar en el mercado, ¿no? Porque justamente no hay como una madurez en este tipo de software en el mercado de la salud, de optimización operacional. Entonces, Guru, si logra esta mejora objetiva del indicador y generar un retorno de inversión, puede ir con ese dato a otro cliente, ¿no? Entonces, a su vez puede jugar a favor de la compañía que está como innovando, porque puede demostrar su caso, ¿no? Puede demostrar su caso de uso, puede demostrar el retorno de la inversión. A nosotros nos compran hospitales y cualquier solución de B2B, o sea, que se le vende a un negocio, que se le vende a una empresa, eh, tiene que demostrar retorno de inversión, ¿no? Y esa presión es aún más cuando son áreas más inexploradas, ¿no? Y por eso yo creo que ahí hay también otro tipo importante que es cómo generar mucha accountability en el startup para saber que realmente te estás aproximando a donde querías estar y después usar eso como un superpoder para conseguir a su vez, ¿no?, más clientes y generar esa confiabilidad que una compañía como en estadio temprano todavía no tiene porque no tiene una marca establecida, ¿no?, en el mercado. Así que Sí, creo que puede ser un desafío, pero al mismo tiempo puede ser también algo que uno use a su favor, a su vez, para conseguir nuevos clientes. sí, total, creo que es algo que queda muy en evidencia, sobre todo en las reuniones de ventas, en donde lo primero que te preguntan los clientes es, dame un ejemplo, un caso de éxito, cuántas cirugías extras se hicieron en este hospital, cuánto tiempo se ahorró, cuántos recursos se ahorraron, y que tener eh, indicadores para mostrar y para llevar es muy, facilita mucho esa conversación y te da, o sea, empodera mucho también a Guru como startup en el sentido de que tenés pruebas de que efectivamente tu producto está mejorando eso. Y también, por otro lado, más allá del Magic Scoring, que son esta serie de indicadores que nosotros medimos de la optimización, también hemos hecho distintas mediciones por ahí de ir a los hospitales y ver cómo era, por ejemplo, el tiempo de agendamiento del sistema que tenían antes versus el tiempo de agendamiento en Magic Calendar. También cosas por ahí más soft de entrevistas con los usuarios y de entender si les es más fácil entender Magic Calendar que el sistema que tenían antes. Como bueno, además de las métricas más duras, también está bueno tener como complemento otras métricas de NPS, bueno, esto de los tiempos, que también aportan a que tu producto esté, o sea, que comprueban que tu producto está en el camino correcto, digamos. Está buenísimo. Bueno, y para ir cerrando, tengo una pregunta que es que hay mucho que aprendiste, o quizás la mayoría, no sé, vos me dirás, de la práctica, ¿no? En golpearte la cabeza contra cuestiones que no sabías y las fuiste resolviendo en la práctica, ¿no? En la práctica del día a día del trabajo como product owner. Otra parte que te formaste haciendo cursos, ¿no? O leyendo. Si tuvieras que contarle o que recomendarle a una Maru no sé, 2 años atrás, alguien que le entusiasma el mundo del desarrollo de productos de software, sea para la salud en este caso o para otra industria, ¿no? Consejos para digamos, para el aspirante a Product Manager, Product Owner, el líder de producto. Bueno, creo que obviamente, o sea, los cursos y toda la formación teórica me sirvieron un montón, pero no diría que son la base de mi conocimiento hoy en día. Y creo que lo que más me sirvió fue, bueno, obviamente la práctica, pero por otro lado también como escuchar a otras personas que estaban haciendo lo mismo, ejemplos de otras empresas, inclusive el último curso que hice, que fue uno de los que más me gustó justamente por esto, porque no era un curso tan teórico, sino que mostraba experiencias y decía, bueno, en pedido ya esto se resolvió así, en Mercado Libre esto se resolvió así. Entonces, como ver en práctica todos esos conocimientos, porque obviamente de la teoría a la realidad siempre hay una distancia, entonces
por más de que vos tengas los conocimientos teóricos súper aceitados y súper al pie de la letra, cuando vos tenés que bajar eso a tu realidad, que generalmente no se adapta a la realidad del libro, y también tenés equipos distintos, distribuciones distintas, un producto distinto, con un objetivo distinto, entonces está bueno como ver esas diferentes opciones o diferentes formas de encarar un mismo problema que por ahí no te dan exactamente la solución, pero sí te empieza a como aceitar la creatividad de por dónde puede ir la mano de cómo se resuelven ciertos problemas, que cómo se priorizan ciertas funcionalidades, no sé, como de tener esa apertura para después llegar vos a tu propia conclusión. Está Y bueno, también está otra bueno. cosa que creo que estuvo muy buena que nos plantearon en este curso, que es que la herramienta que más sirve es la que funciona. Entonces, que tampoco sirve demasiado atarte 100% a una metodología o a un producto o a una herramienta si no te funciona, como que también tener esa flexibilidad y esa capacidad de adaptación, de decir, esto no me está sirviendo, pruebo con otra cosa. Y de no atarte solamente por el hecho de qué es lo que usa todo el mundo, qué es la más recomendada en esta página, y soltar. Está claro. Soltar. Me quedó claro que una cualidad que tiene que tener una persona que gestiona productos es no enamorarse de las propias ideas y no ser demasiado, como decir, rígido, ¿no? Todo lo contrario, quizás, sino saber eh, cómo ir abrazando lo que te va dictando, ¿no? El camino, la realidad, el feedback, ¿no? Sí, Eh, creo que más que de no producto ser muy es dogmático, ¿no? sí, alguien que trabaja en una startup en general, porque En por general. ahí, o sea, eso, Es como que cierto, es cierto. estar abierto a prioridades cambiantes y no enojarte o como quedarte ensañado con algo, porque eso va a ir cambiando todo el tiempo. Sí, sí. Sí, es una buena manera de saber si te gustaría trabajar en una startup, ¿no? Si podés como, si querés como si te guía más la curiosidad que la rigidez, quizás va a ser un mejor fit que si querés sí o sí que las cosas se cumplan como las, las previste, ¿no? Las planificaste. ¿Tu trabajo es un trabajo técnico? ¿Cuál es el mix? ¿Es un laburo humanista o es un trabajo donde importa más lo técnico, el saber? Creo que es un mix. Creo que en mi caso, o sea, que en mi caso es más técnico de lo que sería necesario porque a mí me gusta. Pero también sé que podría una persona mucho menos técnica ocupar este rol de otra forma, con otra perspectiva, y que igualmente sería súper útil y enriquecedor. A mí también me gusta la parte técnica, entonces me involucro en esas reuniones o en esas decisiones o en esos planteos, pero no siento que sea 100% necesario para tener este rol, digamos. Está claro, está claro. Bueno, Maru, gracias por compartir todo este camino arduo y con muchas curvas y contracurvas, pero también gratificante y con impacto para la salud y en general, ¿no? Para un montón de gente que o se atiende en hospitales o trabaja en hospitales y ve su labor eh, como facilitada y su tiempo liberado también para estar con el paciente. Así que, bueno, felicitaciones por el trabajo, por el camino recorrido y espero que seguramente fue útil para mucha gente que está en la misma, en el mismo tipo de camino de desarrollo de producto. Hay aprendizajes que está bueno ir compartiendo bueno, para hacer como una colaboración y para diseminar este conocimiento que a veces está como centrado en el que recorrió el camino, ¿no? Y gracias por eso y bueno, espero que te haya gustado recorrerlo y contarlo también. Bueno, muchas gracias por la invitación.